Capítulo 6. Dawes salió de la habitación de su amo y se detuvo en lo alto de la escalera. Vio que Bolton hacía pasar a dos hombres al interior de la casa. Le parecieron extraños, en especial uno de ellos. Los observó mientras cruzaban el vestíbulo y los conducían al salón. Bolton subió por la escalera para informar a Lady Sedgwick, que todavía no abandonaba su dormitorio, que tenía visitas. Cuando estuvo a su lado, Dawes le preguntó: ¿quiénes son esos hombres? Uno de ellos es un monje y el otro un investigador. Siguió adelante para llamar a la puerta de Lady Sedgwick. Dawes pensó que había tenido razón cuando, desde la semana anterior, sospechó que ella empleaba un detective para buscar a Norina. Al principio, ni ella ni Lord Sedgwick se preocuparon demasiado porque Norina hubiera ido de visita con unas amistades. Pero al no recibir noticias de la muchacha, Lord Sedgwick empezó a inquietarse. ¿En dónde diablos está mi hija?, preguntó a Dawes. No es su costumbre inquietarme, ni debió abandonar Londres cuando tenía tantos compromisos. La condesa me dijo que la ha estado esperando todas las noches para llevarla a algún baile. Dawes no respondió. Sin embargo, pensó que Lady Sedgwick parecía más perturbada que su esposo y adivinaba la razón de ello. Sigilosamente se dirigió hacia una antecámara contigua al salón. Se usaba rara vez, solo como salón para juegos de naipes cuando había muchos invitados. Cerró la puerta y de puntillas cruzó la habitación. Con suavidad entreabrió la puerta de comunicación con la salita. Pudo entonces escuchar la charla de los dos hombres. El que le pareció el investigador decía: «Esto le compete a usted y espero que se acuerde de mí cuando tenga a la joven en sus manos». «No lo olvidaré», contestó el hombre que parecía ser el monje. Hablaba inglés pero con marcado acento extranjero. Después susurraron algo en voz tan baja que Dawes no pudo escuchar lo que decían. Minutos después se abrió la puerta y Lady Sedgwick entró. «Buenos días, señor Wentover», saludó. «Me preguntaba cuándo vendría». «Esperaba tener noticias para mi lady», respondió el hombre, «y ahora sé que quedará muy complacida». «Eso espero», respondió ella. Debió mirar hacia el otro hombre, porque Wentover indicó: «Permítame presentarle al padre Jacques del convento de San Francisco». «Es un placer conocerla, milady», repuso con lentitud el monje. «Tomen asiento», sugirió Lady Sedgwick. «Dígame, señor Wentover, lo que espero escuchar». Dawes pegó el oído a la puerta mientras el detective explicaba: «Por instrucciones suyas hicimos averiguaciones del paradero de la señorita Sedgwick. Supimos que viajó con el marqués de Carlamont a París». «¿Con el marqués?», exclamó Lady Sedgwick. «Así es, milady. Sabemos que él sufrió un accidente en los ojos. Los llevaba vendados y viajó de incógnito en el vapor». «¿Y cómo es que mi hijastra iba con él?». «Eso lo ignoramos», respondió el señor Wentover. «Solo sabemos que como el marqués no puede ver, necesita a alguien que lo guíe». «No comprendo», murmuró Lady Sedgwick. «Llegaron a París, pero 2 días después partieron hacia el sur de Francia, donde el marqués acaba de construir una villa en un promontorio llamado Cap d'Estel», explicó el señor Wentover. «¿Está seguro de que mi hijastra está con él?». «No hay posibilidad de error, pero es aquí, milady, donde el padre Jacques puede sernos de gran ayuda». Lady Sedgwick miró al hombre y pensó que tenía aspecto de todo menos de monje. Las bolsas bajo sus ojos le indicaron que bebía en exceso, pero a la vez sintió curiosidad por saber qué papel jugaría en el asunto. «Fue una suerte», decía el señor Wentover, «que el padre Jacques se encontrara en Inglaterra, en una misión relacionada con la muerte de la hija del conde de Kingswood. La joven dama entró en mi convento como novicia», explicó el padre Jacques, «mas por desgracia contrajo una fiebre, como ocurre con frecuencia en el sur de Francia, y murió». Lady Sedgwick pensaba con rapidez. Recordó que el conde de Kingswood era un jugador impulsivo y que había contraído enormes deudas en las mesas de juego. También recordó que su hija era una rica heredera. «¿Dice usted que la hija del conde murió en un convento?», preguntó al monje. «¿Qué fue de su dinero?». «Es la costumbre que las novicias entreguen al convento todos sus bienes materiales, pero en ese caso, mediante un previo arreglo, la mitad de la fortuna de Lady Maud pasará a manos de su padre». Se hizo un pesado silencio. «Si mi hijastra es llevada a su convento,
Estoy dispuesta a entregarle ahora mismo 2000 libras para cubrir sus gastos durante su búsqueda, 10.000 libras a su muerte, así como 10.000 más cuando mi marido abandone esta vida. El padre Jacques asintió con la cabeza. Comprendo, milady, y en cuanto vuelva yo a Francia, y parto mañana temprano, me pondré en contacto con su hijastra. Después de una breve pausa agregó. Estoy seguro de que podremos convencerla de que ingrese a nuestro convento que está muy cerca de Cap d'Estel. Acentuó la palabra convencerla. Dawes no esperó a escuchar más. Salió de la habitación y abandonó la casa por una puerta posterior. Apresurado acudió a la oficina de correos. Deseo enviar un telegrama a Francia, indicó. Le entregaron la forma y la llenó. Le sorprendió el costo, pero por fortuna llevaba consigo suficiente dinero. Secándose el sudor de la frente, caminó con lentitud de regreso a casa. Norina terminó de cenar y comentó al marqués. Como digo todas las noches, esta cena fue la mejor que he probado. El nuevo cocinero sí que desquita su sueldo, respondió el marqués. Debemos agradecer a Jan el haberlo conseguido. Norina miró a las ventanas que se abrían hacia una amplia terraza que daba al jardín. Jamás había imaginado algo tan bello como la villa que el marqués acababa de construir. Cap d'Estel era un pequeño promontorio entre Ece y Cap Ferrat, donde había apenas espacio suficiente para una villa y un pequeño jardín. Era costumbre entre la nobleza hacer construir sus villas en el sur de Francia sobre lugares altos que daban al mar, entre Niza y Montecarlo. Pero 5 años antes, el marqués descubrió el promontorio que estaba a la venta, lo adquirió y empezó a construir. La villa, pensó Norina cuando la vio por primera vez, debía su belleza en parte a los templos griegos y en parte a la imaginación con que se había aprovechado el paisaje natural. Para llegar hasta ella se descendía del camino principal por una vereda serpenteante. La casa se iniciaba a mitad de la roca que se alzaba sobre el mar y en la cual el marqués estaba formando ahora un jardín. Cuando llegaron a la villa entraron a lo que parecía ser la planta baja, pero tenía otro piso abajo y 2 más arriba. Era demasiado grande para un hombre solo, mas como señaló el marqués tenía gran cantidad de familiares que, una vez terminada, desearían que se las prestara casi constantemente. Es tan hermosa y tranquila que siento que la gente con sus charlas y ruido la arruinaría, comentó Norina. No hay duda que agradezco que la tengamos por el momento solo para nosotros, señaló el marqués, y en esta época del año hay poca gente, ya que esta parte de Francia solo está de moda durante la primavera. Bueno, yo prefiero estar aquí ahora, repuso Norina. No hay duda que es muy útil para nuestro propósito, indicó el marqués. Se levantó de la mesa y salió a la terraza que rodeaba la villa. Una escalinata de mármol conducía de esta al jardín. Ahí, de forma sorprendente, había gran profusión de árboles y setos de flores que recién se habían plantado entre las rocas. Es como un país encantado, exclamó Norina a su llegada. El marqués había sonreído ante el tono extasiado de su voz. Ahora el sol iluminaba el ocaso y el cielo se veía todavía carmesí. Las primeras estrellas de la tarde comenzaban a titilar en lo alto. Dígame lo que ve, sugirió el marqués con voz suave. Estoy mirando hacia donde los dedos carmesí del sol rozan el mar. Ahí se marca el horizonte y sé que hay otros horizontes más allá. ¿Y usted desea alcanzarlos todos?, preguntó el marqués. Por supuesto, respondió Norina. Su señoría me ha traído al primero, pero tal vez yo encontraré los otros solo en mi imaginación. El marqués se acercó a Norina. Permanecieron en silencio hasta que ella lo rompió al decir: ya llegaron los periódicos y sé que su señoría está ansioso por saber lo que sucede, así que ahora entremos para que se los lea. Lo tomó del brazo y lo ayudó a cruzar un ventanal que conducía al salón. Era una bellísima área, toda en blanco con mobiliario francés y cortinas rosas, al tono de los geranios que florecían afuera. Norina tomó el periódico, leyó los encabezados y después el editorial. El marqués parecía escuchar. Sin embargo, cuando ella preguntó qué deseaba que le leyera después, titubeó. Era como si solo escuchara su voz sin prestar atención a lo que decía. En ese momento se abrió la puerta del salón y Jan entró. Llevaba un telegrama en la mano.
Lo trajeron de la villa que está en el camino. Madame dijo. Lamentan que se haya retrasado pero no estaban en casa y el cartero lo deslizó bajo la puerta. ¿Es para mí?, preguntó sorprendida Norina. Sí madame, respondió Jan, pero el nombre de la villa estaba mal escrito y por eso el cartero se equivocó. Norina lo tomó y vio que no solo está mal escrito el nombre de la villa sino también el del marqués. ¿De quién es?, preguntó este. Pensé que nadie sabía que estaba usted aquí. Norina adivinó de quién era y rasgó el sobre, leyó. Escóndase rápido del monje, ella sabe dónde está usted, Dawes. Lo leyó de nuevo y enseguida lanzó un grito de horror. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa?, preguntó el marqués. Tengo que esconderme. Me matarán. Por favor, ayúdeme. ¿A dónde puedo ir? Norina se puso de pie con el telegrama en las manos y se arrojó de rodillas junto a la silla del marqués. Mi madrastra descubrió dónde estoy. Tengo que huir enseguida. ¿Su madrastra?, repitió el marqués con suavidad. Así que es ella quien la mantiene tan asustada. Intentó matarme. Solo me salvé porque no tenía hambre y di mi cena al gato que enseguida murió. Aspiró hondo y exclamó. Ahora que sabe dónde estoy vendrá. Me matará de una u otra forma. Escóndame por favor. Escóndame. Estiró las manos y el marqués las tomó entre las suyas. La fuerte presión de sus dedos fue reconfortante. Supongamos que empieza por el principio, sugirió con calma, y me cuenta su secreto. Norina intentó retirarse pero él la detuvo. Entonces la joven reclinó la cabeza en las rodillas de él. Mi madrastra, murmuró, es malvada. Cruel. Desea mi dinero. El dinero que mamá me heredó al morir. ¿Su padre vive? Sí. Mi padre es Lord Setchuin. He oído hablar de él, comentó el marqués. Creo que tiene caballos de carreras. Unos cuantos, admitió Norina, pero prefiere los de cacería y era muy feliz en el campo cuando mi madre vivía. Pero él se casó de nuevo. ¿Y dice usted que su madrastra quiso matarla? Ella pensó que mi padre era muy rico, pero descubrió que el dinero que él gasta es mío y le pertenecerá realmente si yo muero antes que él. Así que ya intentó matarla. Apenas puedo creerlo. Es verdad, me fugué porque sabía que nadie me creería y que si lo contaba a cualquiera de mis familiares solo dirían que era una histérica y se habrían reído de mí. Le creo, dijo el marqués. Entonces, por favor, ayúdeme. No deseo morir, deseo vivir. Y he sido tan feliz aquí. Los dedos del marqués oprimieron los de ella. No va a morir, prometió él. ¿Cree que permitiría yo que alguien le causara daño? Oh, ¿cómo puede impedirlo? Ella pondrá veneno en mi comida otra vez o quizá haga que alguien me dispare mientras estoy en el jardín. Hay mil maneras en que podría yo perder la vida sin que nadie sospechara que ella me había asesinado. ¿Quién le avisó de las intenciones de esa mujer? Dawes, el ayuda de cámara de papá. Está con nosotros desde que yo era pequeña y él es la única persona en la cual puedo confiar. ¿Así que él fue quien le envió el telegrama? Sí, y él también fue a la agencia de servicio doméstico Hunt en la calle Mount, para conseguirme un lugar al cual ir, pero ahí le informaron que el único puesto vacante era el que ofrecía su señoría. Por eso estaba yo tan asustada de que usted se negara a emplearme. Pero la he empleado, señaló el marqués, y ahora tenemos que asegurarnos de que esa malvada mujer no realice su deseo de deshacerse de usted y quedarse con su dinero. ¿Podemos hacerlo? ¿A dónde puedo ir? Es muy fácil. ¿Fácil? Mi yate está en la bahía de Niza. Envié por él tan pronto como llegué aquí. Su yate. Suspiró Norina. Eso significa que podríamos lanzarnos al mar y ella no podría capturarme. No, a menos que pueda nadar o volar, contestó el marqués. Norina lanzó un suspiro de profundo alivio y cerró los ojos. El marqués puso la mano sobre su cabello. Estará a salvo, afirmó. Hasta que esté yo lo bastante bien como para ponerme en contacto con su padre o con alguien que pueda asegurarse de que su madrastra no intentará matarla otra vez. He tenido tanto miedo, dijo Norina titubeante. Eso es muy comprensible. Y ahora que me ha dicho lo que la tenía tan asustada, todo será mucho más fácil. ¿Está usted seguro de eso? Pero no hay razón para que se mezcle en esta horrible situación. Creorina, dijo el marqués, que hemos estado juntos suficiente tiempo como para saber que ambos tenemos obligación recíproca.
Ahora que le he confesado lo que me tiene tan asustada, ¿no me despedirá de su lado? Le avisaré a Jan que abordemos el yate mañana temprano. Él enviará a alguien para poner sobre alerta al capitán y nosotros lo abordaremos antes que su madrastra, o alguien más, pueda darse cuenta de ello. Será maravilloso, exclamó Norina. Y gracias. Muchas gracias. Por ser tan bondadoso conmigo. El marqués acarició su cabello y ella sintió como si la luz rojiza del sol se moviera a través de ella. Era un alivio en verdad inesperado saber que ya no estaba sola en su lucha contra su madrastra. El marqués estaba con ella dispuesto a ayudarla. De pronto, debido a que ya no había necesidad de que siguiera luchando, se sintió flácida, como si estuviera a punto de desplomarse. Está muy cansada, observó el marqués en voz baja. Vaya a la cama ahora y duerma, sin soñar. Mañana saldremos de aquí y solo volveremos cuando no haya ningún peligro. ¿Cómo podré estar completamente a salvo alguna vez? No estoy seguro, pero de alguna manera encontraremos la forma de que lo esté. Rezaré. Rezaré con todo mi corazón para que la consigamos. Y cuando diga mis oraciones esta noche, daré gracias a Dios porque es usted tan comprensivo. Los labios del marqués se abrieron y ella pensó que iba a decir algo. De pronto, como si hubiera cambiado de opinión, el marqués dijo: váyase a la camarina. Si ese es realmente su nombre. En realidad me llamo Norina. Norina Wynne. Me hice llamar señora Wyndham porque así resulta más fácil recordarlo. El marqués rió. Usted es siempre muy práctica hasta en una tormenta, comentó. Una de las cosas que más le admiro es su agilidad mental. Norina lo miró, y debido a que sentía que no había otra forma de darle las gracias se inclinó hacia adelante y besó su mano. Se puso de pie. Buenas noches, señor, dijo. Y gracias. Muchas gracias. El marqués no contestó. Como de pronto se sintió muy tímida, salió corriendo de la habitación. Solo cuando subió al piso siguiente, pensó en 1000 formas en que hubiera podido expresarle mejor su gratitud. Él comprende. Estoy segura de que él comprende, pensó. Llegó a lo alto de la escalera. Sabía que Jan la había visto salir del salón y que debía haber ido en busca de su amo para guiarlo a su dormitorio. Para facilitarle las cosas, mientras sus ojos estuvieran vendados, el marqués dormía en una habitación que estaba en el mismo piso que el salón y el comedor. No era tan impresionante como su dormitorio usual, que él mismo diseñara. Se encontraba en el mismo piso del que ocupaba Norina y tenía una magnífica vista al mar. Mas como él no podía ver, eso no era de interés por el momento. Lo más importante ahora era que la habitación de Jan estaba junto a la suya. En caso de que necesitara alguna atención durante la noche, Norina se dirigió a su propia habitación. Había numerosos sirvientes en la villa, pero ocupaban un departamento separado de esta. Se localizaba en la parte posterior, así que una vez que se retiraban, no había sonido alguno que molestara al marqués, ni a nadie más. Es un lugar tranquilo, pensó Norina al desvestirse. ¿Cómo era posible que las perversas maquinaciones de su madrastra pudieran alcanzarla hasta ahí? Por fortuna estaría a salvo en el yate con el marqués. Si alguien sabía que estaba a solas con él y que era la hija de Lord Sedgewick, su reputación quedaría manchada para siempre. ¿Qué importa eso?, pensó Norina. Al mismo tiempo, comprendía que eso alteraría mucho a su padre, y que también habría alterado a su madre, si estuviera viva. No hay nada más que pueda yo hacer, se dijo. Mas, ¿cómo voy a poder soportar que esto se prolongue para siempre? Mientras se hacía la pregunta, tuvo miedo de la respuesta. Y como prefería dormir a tener que pensar, se metió en la cama. Empezaba a quedarse dormida, cuando de pronto le pusieron algo sobre la boca. Ella despertó con un estremecimiento. Antes que pudiera comprender que no era una pesadilla, sino la realidad, le habían abierto la boca con fuerza y le habían atado una mordaza. No podía emitir el más leve sonido. Una cuerda rodeó entonces su cuerpo y algo oscuro y pesado la cubrió por completo. Trató de luchar e intentó gritar,
Pero sus esfuerzos fueron en vano. Unos fuertes brazos la levantaron de la cama. Entonces comprendió con horror que estaban usando cuerdas para bajarla por el balcón hacia el piso inferior. Tenía los pies desnudos y pudo sentir en ellos el aire de la noche. Lo que cubría su rostro y la mayor parte de su cuerpo le hacía casi imposible poder respirar. Solo sabía que estaba siendo llevada de ahí por órdenes de su madrastra. Mucho antes que el marqués se diera cuenta siquiera de que ya no estaba en la villa, la habrían matado. Todo lo que estaba sucediendo era ejecutado de forma precisa y astuta. Sus captores, y estaba segura de que había varios de ellos, no hacían el menor ruido. Cuando llegó al balcón de abajo, dos hombres la levantaron en sus brazos. Se percató de que la bajaban por la escalinata que conducía al jardín. Cruzaron el césped hacia el extremo opuesto del jardín. Ahí había piedras que terminaban en el mar. Pensó con desesperación que el marqués no sabría a dónde se la habían llevado. No había forma de que ella se lo dijera. Entonces, mientras forcejeaba contra las cuerdas que sujetaban sus brazos a los lados, se dio cuenta de que aún llevaba puesto el anillo de bodas de su madre. Empujándolo con el pulgar logró soltarlo. En ese momento los hombres se detuvieron. Adivinó que se encontraban en lo alto de las piedras que descendían hasta el mar. Aunque todavía era un sonido lejano, podía escuchar el oleaje. Pensó que debía estarlos esperando un bote. Empujó el anillo hasta que se deslizó fuera de su dedo. Un momento más y habría sido demasiado tarde. Los hombres avanzaron hacia adelante y comprendió ahora que se encontraban de pie sobre las piedras. La pasaron a otros dos hombres que se encontraban un poco más abajo. Entonces fue entregada a dos más que estaban en el bote. Podía sentir cómo se balanceaba bajo ellos y cómo la depositaban en él. Los sujetos que habían participado en el secuestro abordaron el bote y empezaron a remar. El mar estaba más tranquilo y el bote se deslizó con rapidez sin que ninguno de los hombres hablara. Estoy perdida. Estoy perdida, pensó Norina. Me arrojarán al mar y cuando éste me devuelva a la playa estaré ya muerta. Sintió que todo su cuerpo se ponía en tensión, esperando el momento en que sus captores la levantarían. Tal vez le quitarían las cuerdas antes de arrojarla al agua. Pero los remeros continuaron su ritmo. De pronto se escuchó el sonido de la proa que se enterraba en la arena. Oyó que dos hombres saltaban a tierra y empezaban a sacar el bote del agua. Una vez que lo lograron volvieron a levantar a Norina en brazos. Ella comprendió que no iba a morir todavía. Al menos, no iban a ahogarla. Al mismo tiempo, no tenía idea de a dónde la habían llevado y solo podía clamar, desde el fondo de su corazón, «Sálvenme. Sálvenme». Estaba implorando a Dios, mas al mismo tiempo era una súplica que enviaba también al marqués. ¿Cómo iba él a saber? ¿Cómo podía adivinar que había sido raptada de esa forma aterradora? ¿Cuándo empezaría a buscarla? «Ayúdame. Oh. Ayúdame», imploró desesperada. Entonces pensó que tal vez, debido a que lo amaba, él escucharía su voz aunque estuviera dormido. La levantaron de nuevo. Entonces un hombre habló en francés diciendo al otro: «Hicimos bien el trabajo». «Nadie nos oyó y el padre Jacques estará satisfecho». «Claro que lo estará», contestó el otro, «y si este es un trabajo como el anterior todos recibiremos una buena paga, que es ni más ni menos lo que merecemos», exclamó el primero. El padre Jacques. Ese debía ser el monje contra el cual la había prevenido Dawes. ¿Cómo pudo ser tan tonta? Con el telegrama tan retrasado debía haber salido de la villa esa misma noche y no haber esperado. No debió aceptar la idea del marqués de irse en su yate al día siguiente. Dawes me advirtió, pensó Norina sintiéndose desventurada. Pero fui lo bastante insensata como para no hacerle caso. Entonces empezó a orar de nuevo. Envió un grito de auxilio al marqués, procedente del fondo mismo de su ser. «Sálvame. Te amo. Nadie más me escuchará. Sálvame, sálvame». Se le ocurrió mientras lloraba con desconsuelo, que debió haber dejado que él la besara una vez como había intentado. Así hubiera tenido algo que recordar al morir.